Nacer de nuevo. Qué interesante tema, ¿cierto? Está en internet, si se lo perdieron, los invito a que lo vean ahí en YouTube o en Vimeo. Nacer de nuevo, mis hermanos, y ¿aprendimos algo? ¿Vimos alguno de esos símbolos para hoy poder decir que sí hemos nacido de nuevo? ¿Sí? No. Bendito el Señor. Nacer de nuevo, mis hermanos. ¿Para qué se nace de nuevo? ¿Para ser parte de qué? De la iglesia de Cristo. Sin nacer de nuevo no hacemos parte de la iglesia de Cristo. Tal vez podemos hacer parte de una iglesia, de una denominación, llámese católica, llámese Casa Berea, llámese bautista, llámese cualquier denominación, adventista. Pero si no nacemos de nuevo, no somos parte de ¿cuál iglesia? La verdadera, mis hermanos. Amén. Entonces en septiembre vamos a estudiar algo que tiene que ver con la iglesia de Jesucristo y vamos a ver algunas de las parábolas de Cristo. ¿Las han estudiado? ¿Han escuchado predicaciones de las parábolas? ¿Qué dicen? ¿Las hemos leído? Las parábolas. Mateo 13. Vamos ubicándonos en Mateo 13. ¿Qué son las parábolas? Para que arranquemos. Sí, más o menos. Las parábolas es una forma sencilla de explicar un principio espiritual de manera que el más humilde de los hombres pueda entenderlo. Entonces la parábola es una enseñanza profunda, una enseñanza bien profunda de lo que es el reino de Dios, pero hablado en un lenguaje coloquial, para que lo entienda desde el más chiquito hasta el más grande de nosotros. ¿Sí? ¿Amén? Eso es una parábola. ¿Por qué vamos a estudiar las parábolas? Porque todas las parábolas de Cristo hablaron de su reino. Las parábolas hablaron de cómo era su reino, de cómo es su reino, de cómo es su iglesia. Por eso ustedes ven el título del informativo que dice. Dice, en este mes de septiembre, en el Evangelio Correcto, la iglesia y su crecimiento. Y Jesucristo en las parábolas que están en Mateo 13, Él nos muestra cómo es el crecimiento de la iglesia de Jesucristo, de su iglesia. ¿Lo entendemos? ¿Amén? Me dijo una vez un personaje hace poco en uno de los viajes, me dijo que si yo había abierto iglesia, había montado iglesia, fue el término, que si yo había montado iglesia. Entonces yo le dije, no, yo no monté iglesia porque yo no soy dueño de la iglesia. Quien montó, quien se inventó, quien la diseñó, fue Cristo. Amén. Yo le dije, yo lo que hice fue, con un grupo de personas, abrimos una puerta para dar a conocer a las personas que entren la palabra de Dios. Pero yo no monté, ¿qué? Iglesia, mis hermanos. Yo no monté ningún ministerio. ¿Quién lo hizo? Cristo. El mundo cristiano se la pasa en una competencia abriendo ¿qué? Iglesias. Abriendo ¿qué? Sucursales de iglesias. ¿Haciendo qué? Negocios, mis hermanos. Ellos se creyeron aquello de que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Un término mal usado, una palabra mal interpretada. ¿No es así? Y se pelean, ¿no? Soy la denominación bautista del sur, soy la presbiteriana, soy la adventista, soy la pentecostal unida, soy la 3M, movimiento misionero. Y la gente dice, no, yo pertenezco a la denominación. Y la pelean, ¿no? Y discuten los estatutos. No, es que nosotros creemos en el don de lenguas y rabacanda, rabat. Y nosotros creemos en los milagros y el Espíritu Santo tócalo y se cae en el piso. Y ustedes no, entonces ustedes no son de Dios. ¿Verdad que sí? Y Jesucristo no hizo iglesia para eso. Él hizo una sola iglesia, la única y verdadera iglesia. La suya, que no es de Cabull, la de Él. Entonces no es mi iglesia, yo pertenezco a mi iglesia. La gente lo dice así, ¿no? Todavía tenemos el egoísmo ¿en dónde? En nuestra carne.
Entonces las parábolas nos enseñan de quién es la iglesia, nos enseña quién es el que la instauró, nos enseña quién es el que la sostiene y nos enseñan los principios básicos de lo que es una iglesia verdadera, que puede ser grande, de multitudes, o puede ser chica o mediana. ¿Quién lo determina? Él, porque Él es el dueño, Él la desarrolló y Él es el que la construye. ¿Amén? Las parábolas están en Mateo 13. Vamos a leer primero Mateo 13:51, que lo tienen en el informativo. Es el final de las parábolas. ¿Qué dice? Leámoslo al tiempo, ¿vale? En su informativo. 1, 2, 3. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Es interesante que Jesucristo les pregunte a sus apóstoles, a quien les explicaba las parábolas, que si habían entendido las parábolas. ¿Será importante entender las parábolas? ¿Sí será importante entender lo que Cristo quiso decir en términos coloquiales, principios espirituales profundos? Porque mira lo que les dice, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca a sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. El reino de los cielos, de todo eso tratan las parábolas. ¿Por qué las parábolas van dirigidas a cómo es una iglesia sana y cómo crece una iglesia sana? Iniciemos con... Vamos a trabajar algunas parábolas, tal vez no las veamos todas, hoy no alcanzamos a verlas todas, pero vamos a trabajar algunas, ¿vale? Hoy en día, los grandes ministerios, o los ministerios reconocidos de nombre, dicen que una iglesia grande es una iglesia bendecida. ¿Ustedes qué creen? A manera personal, ¿qué creen ustedes? ¿Una iglesia con muchísima gente es una iglesia bendecida? ¿Qué dicen? Puede ser que sí, ¿no? Como suele, puede ser que no. Pero Jesucristo a través de las parábolas nos dice que mucha gente no significa que sea bueno. Y poquita gente tampoco significa que sea bueno. Porque imagínate, Jesucristo tenía 12 apóstoles y de ahí salió uno que lo que había ahí, estaba metido el diablo, ¿no? Y Jesucristo alimentó 15,000. Y esos mismos 15,000 unos días después que estaban diciendo: ¡crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! ¿No fue así? Los mismos que lo alimentó fueron los que después estaban diciendo que lo crucificaran. ¿Sí o no? Entonces, ser iglesia grande o ser iglesia chica no significa que sea iglesia de Dios. No significa que esté Dios ahí. Porque la mayoría de las iglesias no son de Dios, ¿son de quién? Del hombre, de una corporación financiera que montaron y abren sucursales y abren franquicias y recogen dinero, impuestos de la gente que ya asiste. Por eso Jesucristo dio las parábolas, para enseñar acerca de qué es una iglesia. Amén. Leamos algunas cosas. Entonces el crecimiento no es un indicador de bendición de Dios. Puede que esté Dios y la haga crecer, pero no es un indicador de que sea una iglesia ¿qué? Sana. Algunos discuten que una iglesia pequeña no es una iglesia bendecida por el Señor, porque miren Pentecostés, predicó Pedro con el poder del Espíritu Santo y salieron ¿cuántos? 3,000 conversos que se bautizaron. ¿La iglesia era de 3,000 creyentes o simplemente 3,000 personas confesaron a Cristo? ¿Cómo fue la historia? 3,000 personas se bautizaron en el nombre de Cristo, pero la iglesia quedó constituida de 3,000 personas. No, la gente que se hizo se fue a sus lugares de origen. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí lo han escuchado, ¿cierto? Pentecostés. Entonces, seguir a un líder porque es popular, como muchos de esos que ustedes conocen, que ven en televisión, que ven en internet de continuo, ¿significa estar con Dios? Imagínate, retomemos otra vez la alimentación de los 15,000, de los 5,000 y los 4,000. Ellos estuvieron con Cristo y lo siguieron durante ¿cuánto? 3 días. Pero días después, ¿qué hicieron? Lo traicionaron, le dijeron que lo crucificaran. De esos 15,000 que él alimentó, ¿cuántos estaban frente a él en la cruz? ¿Cuántos? La Biblia testifica de 3, Juan, María y la otra María.
¿Dónde estaban los demás? No estaban ni los 11 apóstoles, solo estaba Juan. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban los demás que él alimentó? ¿Dónde estaban los que él sanó? Entonces pregunta, seguir a un líder que porque es popular, famoso, que porque se codea con la gente del gobierno, que porque es el presidente del concilio, de las no sé qué, significa que la bendición de Dios está en mi vida. Y hoy la iglesia se ha dedicado a seguir ¿qué? Líderes carismáticos, a seguir hombres que hablan bonito, que se visten bonito, o que cantan bonito. ¿No es así? Yo pertenezco a la iglesia del salmista X, Y y Z. Ay, es que me gusta escuchar las alabanzas de este salmista de Dios, porque es que canta salmos. No, canta las canciones que el Espíritu Santo le revela. ¿No es así? Me ministra tanto tal cantante y la gente cree que está orando a Dios a través de un hombre. Entonces la idea de este periodo es que entendamos lo que es una iglesia sana y que una iglesia crezca de forma sana. Amén. ¿Los números son importantes para Dios? ¿Qué dicen? Sí, los números son importantes para Dios, pero no el número para, como lo vemos los hombres, que en más número decimos que está ¿qué? Más bendecido. Porque a veces Dios, como con Job, ¿qué hizo? ¿Le dio más finanzas? ¿Le dio más hijos? ¿O lo primero que hizo que fue? Quitarle todo. Para después bendecirlo, ¿cierto? Entonces, tener más no significa siempre lo mejor. ¿Lo entendemos? Amén. Miremos la parábola del grano de mostaza, ¿vale? 13:31. Lo tienen en el informativo, si no trajeron su Biblia. Dice, otra palabra le refirió Jesucristo diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen ¿qué? Nidos en sus ramas. Vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo inició? ¿Quién es la semilla de mostaza? ¿Quién fue el que murió en tierra para que hoy haya iglesia de Jesucristo en la tierra? Él es la semilla de mostaza, ¿no? Él fue a tierra, un solo grano, un único grano, y hoy multitud de personas creen en él, ¿cierto? Algunos a su manera, otros en la manera correcta, y otros están en el periodo, en el proceso de aprender la manera correcta. ¿Verdad que sí? Mira lo que él dice. Recuerden que él enseña con cosas básicas los principios ¿qué? Espirituales. El reino de Dios, ¿la iglesia hace parte del reino de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque se supone que la iglesia es la ¿qué? La esposa del rey. ¿Sí o no? Y el rey reina sobre ¿qué? Sobre un reino. Entonces él va a reinar y él está reinando sobre ¿qué? Su iglesia. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí o no? ¿Reina sobre su iglesia o no? Él es el dueño de la iglesia. Él tal vez, a veces parecerá que no está reinando porque pasan cosas malas y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es bueno, Él es buena gente, Él dice que Él es un buen pastor. ¿Por qué pasan cosas malas a hombres buenos? ¿Significa que Él no está reinando? ¿Qué dice? Él está en el proceso de enseñar, de disciplinar. Además un rey hace como quiere, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Un rey no hace como quiere, aunque a los demás les parece que está mal hecho. Él es el rey, Él manda. Y no podemos discutir contra Él, porque si discutimos qué hace el rey, nos quita la cabeza. ¿Sí o no? El rey manda. Entonces mira lo que dice. Un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Sale el granito, ¿cierto? Es sembrado a tierra. ¿Quién abona ese granito? ¿Quién abona la tierra? ¿Quién? Estamos hablando de Jesucristo enterrado, ¿cierto? Puesto a tierra, como grano. ¿Quién abonó ese terreno para que Jesucristo germinara en un árbol?
¿Alguien fue y lo regó? Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que habita en el creyente? ¿Quién es el que sella para salvación? El Espíritu Santo. Jesucristo es el sacrificio sembrado en tierra, ¿sí? Pero el que sella para salvación, el que abona la tierra, se llama Espíritu Santo de Dios. ¿Sí o no? ¿Y quién escoge para salvación? ¿Quién llama por nombre? ¿Quién escoge al salvo? ¿Nosotros nos escogemos a nosotros mismos? ¿Quién nos escoge? Dios Padre. Dios Padre escoge para salvación. Jesucristo es la semilla en la cual creemos, y el Espíritu Santo es quien sella, quien hace la obra de regeneración y de santidad. ¿Por qué viene todo esto? Porque resulta que entonces Jesucristo sembró, la iglesia empezó a crecer, ¿cierto? Creció en Jerusalén, después salieron los apóstoles de misioneros a diferentes partes de Asia Menor, ¿cierto? Entre ellos Pablo. ¿Qué hicieron? Siguieron sembrando su vida y la palabra. ¿Y la iglesia qué pasó? Crecía. Habían grandes iglesias de 1000, 2000, 500 personas. ¿Qué dice? La iglesia empezó con Cristo, ¿cierto? Y con 11 apóstoles, porque uno salió falso, ¿cierto? En aposento alto, en la última cena, ¿cuántos dice que había la Biblia más o menos? 120 personas. Luego muere Cristo y la iglesia quedó ¿quién? María, la otra María, y Juan y Cristo crucificado. Bueno, después viene el Espíritu Santo en Pentecostés y los sella para salvación a los apóstoles y los empodera para predicar el Evangelio. Y la iglesia llegó a ser 3000, dicen que ese día se convirtieron, ¿cierto? Y salieron los discípulos. ¿Hoy cuántos son? La iglesia. Muchos, ¿no? No hay una cifra determinada. La iglesia genuina no podemos identificarla. No podemos decir que los adventistas tal vez sean tantos millones, los mormones tanto, que los cristianos de Asamblea de Dios sean tantos millones, pero no podemos determinar de todos esos quiénes son qué. La verdadera iglesia de Cristo. Nacidos de nuevo. ¿Qué tiene que ver eso con el árbol de mostaza, con la semilla de mostaza y lo que resulta después de esa pequeña semilla? Tiene que ver con que Cristo se sembró y nació el arbolito, ¿cierto? Y creció y salieron ramas y sigue creciendo. Y dice la palabra del Señor, dice, cuando ha crecido es la mayor ¿de qué? De las hortalizas, tanto que parece un árbol. ¿Sí o no? ¿La iglesia se ve grande y fuerte en el mundo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Se ve grande y fuerte, ¿cierto? Se codea con los reinos. ¿No? ¿No ven ustedes al arzobispo y al obispo al lado del presidente de las naciones? ¿No lo ven? ¿No ven a los grandes, no sé cómo se llaman, sacerdotes musulmanes también al lado de los emiratos, de los príncipes que manejan los países orientales? ¿No lo ven? ¿No es su iglesia? ¿No es la iglesia de Alá? ¿Qué me dicen? Ellos también creen que son de Dios y que sirven a Dios. Y también se dicen que son iglesia. ¿No? Los católicos no dicen que son la iglesia de Cristo y no están en todo el mundo y tienen grandes conventos y colegios y universidades y institutos de medicina, hospitales. ¿No tienen todo eso los católicos? En Estados Unidos los cristianos tienen también todo eso, universidades, hospitales, fundaciones. ¿No ha crecido en todas las áreas del mundo la iglesia de Cristo? ¿Qué dicen? ¿Y las iglesias que no son de Cristo? Es una hortaliza que crece tanto que dice que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Bonito, ¿cierto? Que ha crecido tanto que hasta los pajaritos pueden vivir allí. Entendamos, principios que la gente podía entender para explicar una verdad espiritual. La iglesia de Jesucristo hoy la predican en todo el mundo, ¿cierto? En todo el mundo, hasta en los países comunistas como en China, se permite la iglesia. Es una iglesia controlada. O sea, el pastor tiene que estar inscrito, él tiene que pasar los sermones que va a predicar a un ente de control. Eso pasa en los países comunistas. Hay iglesias de Jesucristo, pero les toca tener muchísimo cuidado con las predicaciones que no ofendan ¿a quién? Al gobierno. Eso pasa en China, por ejemplo. Se predica el evangelio, pero el evangelio tiene que estar de acuerdo con el gobierno.
O sea, yo no puedo predicar y decir que el comunismo es anticristo. Porque entonces, ¿qué pasa con ese pastorcito valiente? Se va para la cárcel. Allá existe la iglesia de Cristo, pero controlada. Y existe una iglesia subterránea que se llama, que es la iglesia donde se predica toda la palabra, absolutamente toda, pero es oculta, porque hay restricción de la palabra. Entonces hoy se predica la palabra en todo lado y hay iglesia en todas partes del mundo, iglesias multimillonarias e iglesias super pobres que su piso es la tierra y el techo es el cielo y predican al aire. No tienen micrófono, la gente va descalza y si hay ofrenda es, yo creo que un caldo que hacen para todos allí, pero la palabra se predica, o sea que la iglesia sí creció como un árbol inmenso, ¿cierto? Donde todos conocen la palabra del Señor. Pero dice, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué hace un pajarito en un árbol? ¿Qué creen ustedes que hace un pajarito en un árbol? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Construye nido, ¿qué más hace? Forma su familia, ¿qué más hace? ¿Qué más hace con el árbol, con los frutos del árbol, con las ramas del árbol? Se alimenta, ¿cierto? ¿Cierto? Bonito, ¿no? ¿Cierto que es bonito los pajaritos? Sus nidos, ¿no se ven bonitos los nidos de los pajaritos? Eso es chévere. Cristo le está diciendo aquí a las personas, a los apóstoles, está diciendo, mire, la iglesia esto va a crecer, esto va a ser inmensísimo, van a haber árboles por todas partes del mundo, mucha gente va a escuchar de la palabra, mucha gente se va a ir y se va a alimentar de la palabra, ¿no? Como esas semillitas, las familias enteras van a crecer en esos árboles y muchos pajaritos van a haber allí. Mis hermanos, los pajaritos tan lindos en la palabra del Señor hablan de demonios. ¿Sabían eso? Los pajaritos, no todos los contextos en la palabra del Señor, pero en este contexto de las parábolas, Cristo está refiriéndose a esos lindos pajaritos como la cizaña de otra parábola más adelante. La iglesia es tan grande, tan bonita, tan frondosa, que ahora permite que lleguen ¿quiénes? Los falsos cristianos. ¿Qué hacen los pajaritos? Hacen nidos. ¿Y qué tienen? Más pajaritos. ¿Y qué hacen más pajaritos en el arbolito? Comen más semillitas, comen más frutica. Y si son muchos pajaritos, ¿qué pasa con ese hermoso árbol? ¿Qué puede pasar? Lo empiezan a acabar, ¿sí o no? Se puede convertir en una plaga. Jesucristo dijo, mire, la iglesia va a ser tan grande que va a haber espacio para los falsos profesantes. Van a estar viviendo en la iglesia los falsos creyentes. Va a haber multitud de pajaritos en este gran árbol, pero son pajaritos que vienen a robar la semilla para que los otros, los verdaderos creyentes, tal vez no la coman. ¿Que vienen a sembrar qué? Cizaña en el trigo. Eso tiene que ver con la otra parábola de la cizaña y el trigo. Se veía bonito, ¿cierto? Los pajaritos, es tan grande que hasta cabe que los pajaritos vivan en ese arbolito. Pero en esta parábola se refiere a que va a ser tan grande que va a venir los infiltrados, los falsos maestros, los mal llamados hoy apóstoles y profetas del Señor, que no son más sino del Señor de las tinieblas, porque no son del Señor de los cielos, porque predican evangelios falsos, mentirosos, diluidos, evangelios que hablan de psicología, evangelios que hablan de metafísica, de espiritismo. La semilla de mostaza, Jesucristo enterrado, es una iglesia hoy tan grande que por eso hay adventistas, hay testigos de Jehová, mormones, hay pentecostales, hay bautistas, hay de todo tipo de ¿qué? De denominación, que no significa que sean la iglesia de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo es nuestra iglesia, mis hermanos? Tal vez hoy sea todavía una matica, recién saliendo de la tierra, con muy poquitas ramas. Pero una pequeña ramita, ¿no viene el pajarito también ahí? ¿No pasa? Un palo con 3 ramas y 10 hojas, ¿no ven los pajaritos y también se posan ahí? Y de pronto hacen su nido. ¿No han visto ustedes palos resecos pero tienen nidos de pájaros? No significa que no haya pajaritos en las pequeñas iglesias. Los pajaritos habitan ¿en dónde? En el aire, ¿cierto? O sea, vuelan. Por eso aquí esta parábola se refiere
a quien tiene la potestad de los aires. ¿Quién es, según la Biblia? El diablo. ¿Sí? Hay que leer la Biblia, ¿no? Cuando lee la Biblia, el Señor habla de que el príncipe de los aires, ¿no? De la potestad del aire. Por eso los pajaritos aquí no habla de cosas bonitas, sino habla de los infiltrados en la iglesia de Cristo. ¿Qué hacen los infiltrados? ¿Cómo se ve un arbolito lleno de pajaritos y todos cantando? ¿Cómo se ve? Bonito, ¿cierto? Qué lindo que hablan en lenguas de esos pajaritos. Mire cómo hacen. Están adorando al Señor. Y hoy la gente persigue eso, ¿no? Ver pajaritos adorando al Señor. ¿No es así? ¿Es una iglesia sana? Aquí Cristo está diciendo, el árbol es sano, las ramas son sanas, pero ¿está lleno de qué? De pajaritos. Es tan grande la iglesia al día de hoy que por eso se permite diferentes credos y denominaciones. Porque los adventistas están convencidos de que ellos son hijos de Dios. Los católicos están convencidos de que María es su mamita porque es la mamá de Dios. ¿No? Están convencidos, todos estamos convencidos de que somos hijos de Dios. La semana pasada aprendimos qué es nacer de nuevo. Es para que nos demos cuenta si somos ¿qué? Hijos de Dios. Si somos nacidos de Dios y pertenecemos al árbol o somos un ¿qué? Un pajarito. Podemos ser un pajarito. Podemos ser un pajarito y no darnos cuenta. Creérnosla, como tal vez alguna vez no la creímos en una iglesia de esas frondosas. Porque tal vez muchos estuvimos en iglesias grandes y éramos pajaritos. ¿O no? Yo pertenecí a una iglesia grande y era un pajarito. Pero un día cualquiera el Señor me sacudió, me botó a la tierra y me morí. Y me hizo nacer de nuevo. Con todas las chocoaventuras que tenemos como hombres y mujeres, ¿no? Nacemos de nuevo en el espíritu, pero todavía habitamos ¿en dónde? En una carne aburrida, cansona que nos hace que pecar. Pero es el Espíritu Santo de Dios ahí, ¿no? Por eso estudiamos el nacer de nuevo, para que estemos estudiando si somos iglesia de Cristo o somos religión. ¿La iglesia católica es qué? Religión. Porque habitan lleno de pajaritos, adoran pajaritos por las imágenes que tienen. Pero la iglesia cristiana también se ha vuelto ¿qué? Religión. Estoy bajo la cobertura del apóstol Dacatacatán. No, no voy a dar nombre. Pronto me empiezan a suspender en YouTube. Y como estoy bajo la cobertura de ese apóstol, yo soy salvo. Porque él es un hombre de Dios, que se la pasa haciendo milagros, habla en lenguas y profetiza. Por eso nosotros aquí no profetizamos, no hacemos culto de milagros, sino que leemos la palabra, tratamos de enseñar la palabra en su contexto bíblico como debe ser, oramos por los enfermos, y no hay apóstoles, ni profetas, ni habrá. Dios nos guarde, ¿no? Dios nos guarde, ¿cierto? Queremos ser una matica que crezca como Cristo quiere hacerla crecer. Amén. Sigamos entendiendo el contexto de la enseñanza de hoy. Volvamos al grano de mostaza. Hoy las iglesias, hay muchas que crecen tremendamente, ¿no? Iniciamos 50 la iglesia y después de 3 años somos 2000. Eso nos decía una persona que asistía con nosotros en Álamo. Hoy ya somos 2000, qué bendición. No, es que es fácil hacer crecer la iglesia, hermano. Es alquilar un buen local y estar bajo un concilio para que cuando venga el cantante de turno, usted lo invite, pastor. Hay que presentarle una ofrendita, hay que tener una ofrenda. A mí me llegan correos de internet de muchos cantantes, de unos managers que hay aquí en Colombia que maneja a los cantantes cristianos. Y ya viene el valor de la ofrenda y me dicen los días en que yo puedo escogerlo para que venga a cantar. Yo creo que se imagina que esto es un auditorio grandísimo, ¿no? Y me llegan los correos. Entonces esa persona nos decía eso.
No, eso es invitar a un predicador y no sé qué, y sí sé cuándo, y verá que eso de una vez se llena. Y entonces mucha gente viene a otras iglesias y se queda ahí porque les gusta. Pregunta, ¿ese es un crecimiento dado por Dios? Eso es una estrategia de marketing, ¿no? Así es. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, un crecimiento de ese tipo, que en 3 años llegó a ser una iglesia de 2000, adivine de qué está llena. ¿De qué está llena? De ramas frondosas, fortalecidas y verdes, y está llena de pajaritos. Llenar de pajaritos es fácil, ¿o no? Llenar de pajaritos es fácil. Colóquele comida. Yo tengo un tío en Bucaramanga, y no sé si todavía lo tiene, pero él en su solar, en su patio, tiene una jaula grandísima, grandísima, ocupa toda la pared. Imagínense una pared llena con una jaula inmensa. Y él tiene un tipo de pájaros finos, ya tiene de todo. Adivinen cómo le han llegado los pájaros allí. Algunos los ha comprado, pero ¿cómo ha llegado la mayoría? Comida. El hombre tiene cuando quiere que se han muerto o algo, él en una de las jaulas, ¿qué hace? Coloca comida con la jaula abierta. Y empiezan a llegar, a llegar, a llegar. Él cierra, escoge y pasa las jaulas ya cerradas. ¿Les pone qué? La comida. ¿Les pone qué? El anzuelo. ¿Les pone qué? Lo que quieren comer. Entonces una iglesia que no es de Jesucristo, ¿cómo crece? ¿En base a qué? A anzuelos, a cacería, a trampas. ¿Y después qué hacen con los pajaritos? ¿Vuelven y dejan la puerta abierta para que se vayan? ¿Qué hacen? Los encierran y quedan cautivos. Pero como les dan todos los días la papayita, ¿cierto? La frutica, las semillitas. ¿Qué hacen los pajaritos? Ay, aquí estoy tan relajado. Se siente la presencia del Señor. Mira, sobre todo cuando dice, aleluya. Me habla tan bonito ese pastor, me dice lo bendecido, lo prosperado y lo victorioso que yo soy. Él no me habla de mi pecado porque él sabe que yo soy pecador. Dios sabe que yo soy muy pecador, pero él me ama así. ¿Es una iglesia sana? ¿O es un arbolito lleno de qué? De pajaritos. Mis hermanos, ¿ustedes les gusta escuchar lo que quieren oír o les gusta escuchar lo que no quieren oír? ¿Cuál es la realidad de nuestra vida? ¿Me gusta escuchar lo que no quiero oír o me gusta escuchar lo que satisface mi vida, lo que me hace sentir tranquilo, lo que me da paz? La palabra del Señor busca, la palabra del Señor busca que tú escuches lo que no quieres oír. La palabra de Dios busca que tú escuches lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar, no lo que quieres oír. Una iglesia debe crecer predicando ¿qué? Todo el consejo sabio de la palabra de Dios. ¿Cuál es todo el consejo sabio? Lo que dice la Biblia que debemos decir, lo que dice la Biblia que debemos oír, lo que nos conviene para la vida eterna, no para esta vida que perece. Una iglesia sana en Cristo debe crecer con creyentes que dejan de ser pajaritos, con creyentes que se siembran en ese arbolito, que no quieren salir aunque el arbolito no tiene ¿qué? Jaula. ¿Cómo se crean las jaulas en las iglesias que predican falsedad? Mi hermano, estás bajo la unción del pastor. ¿No dicen eso? No hables de el ungido de Jehová porque te puede venir lepra. Tú no puedes irte de la iglesia sin la bendición del pastor porque entonces te va a ir mal, vas a ser presa del diablo. ¿Dice eso la palabra del Señor? No. La unción del santo la tiene cada creyente que es sellado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, nosotros como creyentes nos sujetamos y sometemos a la autoridad de un pastor, pero si él está sujeto a la palabra. Si él predica lo que dice esta Biblia, si él dice la verdad, aunque nos duela. A ver, sin que nadie diga, yo sí, es cierto. ¿Alguno de nosotros les ha hecho a ustedes verdades que duelen?
que tienen que ver con la palabra de Dios y que ustedes saben que sí debían escuchar esa palabra aunque les duela. Uno no se sujeta porque le digan cosas bonitas, porque así llegan los tipos a las chicas, ¿no? Ay, tan linda, tan bonita, qué ojitos tan lindos, y después como rota la chica. Se dejó endulzar el oído. Y ahorita los chicos también, ¿no? Porque las mujeres hoy ya han desarrollado la habilidad para conquistar, ¿no? Y tener sus trofeos. Ya esto es por igual, ¿cierto? Pero si llega un chico y le dice a la chica, no, listo, tú me gustas y todo, pero yo quiero conocer a sus papás, yo quiero formalizarme con usted, yo quiero... De pronto la chica es la que dice, no, soy muy jóvenes, no, gocémonos así. ¿No pasa eso también hoy? Tampoco queremos escuchar lo que nos conviene, sino lo que queremos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo conocemos que una iglesia está creciendo en sanidad? Porque predica ¿qué? Todo el consejo sabio de la palabra. Predica lo bueno y predica lo que es bueno, pero duele. Enseña lo que necesitamos aprender y disciplina conforme a la palabra. Amén. Porque si no se nos llena de ¿qué? De pájaros, el arbolito. Y cuando está muy pesado de pájaros, se rompen las ramas, se quiebra el arbolito, queda sin fruto el arbolito porque se lo comen los pajaritos. Por eso una iglesia tiene que vigilar ¿qué? Su doctrina y conocer a quién, los pajaritos que llegan. ¿Qué hay que hacer con los pajaritos? Seguirles predicando la palabra, porque si son pajaritos que son que tiene la potestad del aire, del diablo, se van a ir aburridos porque no recibieron lo que querían recibir, no se entretuvieron, no pudieron hacer su ¿qué? Su nido. Pero si son pajaritos llamados por Dios, van a dejar de ser ¿qué? Pajaritos y se van a sembrar, a injertarse dentro de ese árbol. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis hermanos? Lo que es una iglesia sana. Tal vez lleguen personas que son pajaritos usados por el diablo. Pero nosotros, ¿cuál es el filtro para que esos pajaritos dejen de ser pajaritos y se injerten o se vayan a otro árbol? ¿Cuál es el filtro? ¿Qué hizo Jesucristo con los discípulos? Los discipulaba. Señor, yo quiero ser tu discípulo. El que no deja a padre y a madre, el que ama más a padre y a madre, y a mí, no puede ser mi discípulo. Yo no puedo dejar a mi mamita y a mi papito, ni a mi hermanito, ni a mi hijito, ni a mi cortino, no, yo no lo puedo dejar. ¿No puede ser qué? Mi discípulo. ¿Lo dice la palabra o quién lo dice? Ahora, no es textual de que yo me tenga que ir de la casa, ¿no? Lo que tengo es que hacer, dejar de practicar lo que ellos practican. Dejar de que ellos sean mis ídolos, dejar de que ellos sean mi Dios, dejar de que ellos sean mi influencia en mi vida. A eso se refiere Cristo. Usted ya no puede decir lo que dicen sus papás porque sus papás son incrédulos. Obedecerlos es diferente a no hacer las prácticas de ellos. A eso se refiere la parábola. O se refiere ese texto de la palabra. El que no deja padre y madre. Listo, has cumplido todos los mandamientos. Si quieres seguirme, joven rico, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesucristo a ese joven? Si tú quieres ser mi discípulo, tienes que romper la codicia, avaricia, el amor a las riquezas que tú tienes. ¿Cómo lo haces? Entrega todo el dinero y sígueme. Las zorras tienen cuevas y el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza. O sea que si te sigo tal vez me quede sin casa y sin techo. Sí, no textualmente. Pero ya no va a ser tú, Dios. Y vas a hacer lo que yo te diga que hagas y tal vez nos tengamos que ir lejos de tu casa, de tu refugio seguro. ¿Eso dice qué? La palabra de Dios. Todo el consejo sabio de la palabra nos va a costar en nuestra carne, nos va a costar en nuestra vida. Tal vez nos va a costar finanzas, nos va a costar popularidad. Ay, no va a ser el pastor más carismático, que sonríe así bonito y que se para en el púlpito y todos ¡ah! Y entonces, para tramar, la esposa del pastor, que se llama pastora, le dice: un aplauso al Señor por nuestro pastor. Pero todos están aplaudiendo ¿a quién? ¿A quién aplauden? Al hombre que está parado al frente. ¿O no es así en las iglesias que tal vez algunos de ustedes estuvieron? ¿No es así? Mis hermanos,
Las iglesias están llenas de pajaritos, y muchas son solamente pajaritos, nidos de pájaros, no son iglesias de Cristo. Montaron una franquicia, un negocio rentable alrededor del mundo, entregaron un manual, el manual del líder, y todos lo siguen y todos lo reproducen y mueren. Ahí sí, en el infierno. Son muchas las denominaciones, ¿no? Muchas. La mayoría es del neopentecostalismo y carismatismo, pero también de la vieja guardia. Iglesias presbiterianas, bautistas se han torcido, ya permiten matrimonio homosexual. Ya permiten ese tipo de cosas. Permiten la libertad de expresión dentro de su iglesia. Porque Dios ama al pecador. Una iglesia sana. Estamos viendo la parábola de la semilla de mostaza, como Cristo se sembró y la iglesia es tan grande que permite que hayan ¿qué? Pajaritos. Ahora, ¿por qué Dios Padre permite que hayan pajaritos en su iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Judas estuviera ahí, dentro de su pequeña iglesia de 12 apóstoles? Porque Dios es Dios y en su infinita voluntad Él hace como quiere. Iglesia, nosotros no nos mandamos solos. Nosotros no nos mandamos solos. Es Dios el que nos manda. Y cuando queremos mandarnos solos, Dios saca la correa y ¿qué hace? Claro que el primero la muestra, ¿no? ¿Quieres un fuetazo? Porque está la palabra. No sigas haciendo eso porque hay un fuetazo. Y si no nos corregimos, ¿qué hace? Nos da el fuetazo. Porque Él a sus hijos, ¿qué? Ama. Y el que ama a un hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Esas iglesias llenas de pajaritos disciplinan a sus miembros, les corrigen sus pecados. Es más, los conocen por nombre y por cédula en el diezmo, ¿no? Y si es marto, lo llaman de vez en cuando. Nos gustaría visitarte en tu casa. El pastor te extiende una invitación a almorzar. ¿Por qué? Porque ha visto que las grandes ofrendas y diezmos que da es un pajarito. Y el que lo dirige, ¿qué es? Un pajarote, ¿no? Bien endemoniado el muchacho, ¿no? Para controlar a la gente. Mis hermanos, la iglesia en todo el mundo está llena de eso. O no más prende el televisor. No más prende el televisor. Por la noche sobre todo. Y va a ver a aquellos que pagan por un asiento en las principales filas. Allí nomás cerquita. El pequeño templito, ¿no? Yo creo que el baño de la iglesia, uno de los baños debe ser así de grande, ¿no? ¿Son qué? Pajaritos. Y el que lo dije, ¿qué es? Un gran pajarraco. Pero hay otras que parecen que no. Hay otras que parecen que no. Se ven bonitas. Pero también es ¿qué? Un pajarero. Una jaula cautiva llena de pájaros. No es el árbol que salió de la semilla de mostaza. ¿Cómo reconocemos a esos días que aprendimos? Nacer de nuevo. ¿Cómo reconocemos que alguien que dice que es nacido de nuevo está caminando a hacer un injerto en ese árbol de mostaza? De la semilla de mostaza. Porque se discipula. Porque acepta ¿qué? La disciplina que hay en el discipulado. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el discipulado lo disciplina a uno? No por hacer la tarea, no por escribirlo, sino porque le toca cositas por allá adentro. A todos. Eso no solo les pasa a ustedes, ni a los nuevos ni a los viejos, nos pasa a todos. Porque mira lo que dice la parábola que leímos al principio. ¿Qué dice? El reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Dios nos habla a nosotros de lo nuevo y de lo viejo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendimos? Todos aprendemos cosas todos los días. Todos los días en el discipulado algo nos pellizca y nos dice Dios, bueno, tú naciste de nuevo, ya corregiste esto, ¿estás verificando esta área de tu vida? ¿No nos dices un discipulado? ¿Cómo conocemos que alguien que tal vez llegó como pajarito ya se está injertando? Porque empieza a entender, empieza a pedir ayuda, empieza a pedir auxilio. ¿Me entiendes? Yo no puedo con esto. Definitivamente es que yo he lidiado con esta situación, con esto en mi vida, con esto con mi hijo, con esto con mi esposo y no he podido. ¿Qué tengo que hacer? Y la Biblia tal vez tiene el consejo, tal vez tiene la directriz.
En eso se conoce. ¿Cómo se conoce un pajarito? Y sale volando y vuelve al nido. Y ¡ay, una semillita! ¡Ay! ¿Cuándo va el pajarito a llorar? ¿Cómo está mi hermano? Bendecido, prosperado en victoria. ¡Qué unción la del profeta! ¡Qué unción la del apóstol! Estoy tan bendecida. Tengo un fuego que no puedo. ¿Y qué principio bíblico aprendiste bien? Que el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cómo están tus hijos? No, pues bien, chévere. En la universidad. Y los ve uno en sus delitos y pecados. Pero ella está en el gozo del Señor. Él está en el gozo del Señor. Bendecido, prosperado y en victoria. Y tiene un negocito por ahí. Con una amiguita de la iglesia también. ¿No pasa eso en las iglesias? ¿No se ven adulterios, fornicaciones? ¿Cierto que sí? Los pajaritos. Van a llegar muchos pajaritos. Han llegado a la iglesia pajaritos, ¿no? Si no se dejan injertar, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacen los chicos? ¿O qué hacían? Ya no se ve tanto eso. Con los pajaritos en los árboles. ¿Qué hacían con un cauchito y unas piedritas y una... Mi hermano, Dios maneja su iglesia, es su iglesia. Dios da el crecimiento a la iglesia. Él trae los que van a ser injertados a su iglesia. Y Él permite los pajaritos. Nosotros no somos el chinito con la cauchera, ¿sabían eso? Es la palabra. Si nosotros predicamos la palabra, ¿qué pasa con esos chulos, diría yo? ¿Qué pasa con esos pajaritos? Reciben los caucherazos, mi hermano. Porque la palabra los va a golpear. Es decir, tú eres un hipócrita. Tú eres un falso. ¿Qué vino a buscar? ¿Al Dios de la bendición o la bendición de Dios? No, Dios te va a dar bendición, pero primero, ¿qué tienes que hacer? Obedece al Dios de la bendición. Y tal vez ese rey y su misericordia extienda el cetro y no te decapite, como a Esther. ¿No? Nosotros no somos caucherazos. No somos la cauchera. Porque a veces nosotros pretendemos... Vemos el hermano que no es hermano, sino que es un hermanastro ahí infiltrado, y queremos que se abra del parche, que se vaya, que no vuelva. Es un pajarito y está estorbando, de pronto trae una mala semilla aquí, ¿cierto? Mis hermanos, no hay que hacer eso. La palabra de Dios, el discipulado, lo va a sacar. Lo va a sacar. Van a haber otros que van a permanecer a escondidas y van a aparecer con apariencia de santidad. Y se convierten hasta en pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Pasa o no? Pasa. Por eso vemos escándalos en ministerios que eran sanos. Escuchaba uno que era ministerios de doctrina firme, que predicaban la palabra. Un día cualquiera que pasa. Se voló el pastor con la secretaria de la iglesia. Aquí ha pasado mucho. El pastor cayó en adulterio, pero ya la esposa lo perdonó, están restaurados y sigue el ministerio de su iglesia. Aquí hay hartos así, y ya se denominan apóstoles. Aquí en Bogotá nomás, aquí cerquita. Hay 3 adulterios, pero la esposa tiene tanta misericordia en su corazón que ya lo perdonó 3 veces, porque Dios es grande en misericordia. ¿Quién soy yo para arrepender el pecado de mi adúltero marido? Y tiene un ministerio grande. Chévere, ¿no? Y todos gozosos esos pajaritos. Cantan bonito los pajaritos, ¿no lo han visto? Y hacen grandes shows y espectáculos los pajaritos. Mis hermanos, nuestra iglesia, Casa Vereda, es una semilla que está plantada por Jesucristo y que está creciendo en la medida en que Él la hace crecer, porque Él es el que la riega y es el que da el crecimiento. No queramos hacerla crecer a juro, ¿vale? Entregamos unos volantes, pero es un volante evangelista que habla de la palabra. ¿Lo han leído, cierto? ¿Sí lo han leído? ¿Sí hemos leído el volante? Es un volante que te dice, busca a Cristo mientras puedas ser hallado. El infierno no es para ti, a menos de que tú ya estés tan cerrado que no entiendas que te vas a quemar la colita. Busca a Dios. ¿Cierto que es una forma de evangelizar? ¿No? Pero no hacemos campañas de ¿qué? ¿De milagros? No hacemos campañas de ¿qué? De profecía. Venga mi hermano, te toco la frente y te digo qué dice el Señor, qué dice el Padre. Aquí está la profecía segura, ¿no? ¿Quieres saber cómo te va a ir mañana? Lee acá. Ahí te dice cómo te va a ir mañana.
Si no cambias tu actitud hoy, ¿cómo te va a ir mañana? Como te fue hoy, por tu mala actitud. Si no cambias la manera de hablar, de hacer negocios, de no sé, lo que sea, ¿cómo te va a ir mañana? Igual que hoy, o peor. ¿No es así? Todas las parábolas hablan de eso. Veamos un poquitico de la parábola del trigo y la cizaña. Se refirió a otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino el enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vieron entonces los siervos del padre de familia, el 13:24. Vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste una semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién lo recoge? ¿Quién separa el trigo de la cizaña en un sembrado? ¿Que se llama iglesia? Dios, su palabra. No nosotros, ¿vale? Porque nosotros juzgamos por ojo o por oído. Nos es difícil juzgar de corazón. Por más discernimiento del Espíritu Santo de Dios que tengamos, nos es difícil juzgar. Y no debemos hacer lo que juzgue ¿quién? La palabra. ¿Quién va a sacar la cizaña del trigo? ¿Quién la separa? Dios. ¿Cómo? Predicando la palabra. Si nosotros diluimos un poquito la palabra, un poquito, con que diluyamos la palabra, ¿será que la cizaña va a ser desarraigada de ese sembrado? No, porque ya la cizaña se va a parecer tanto al trigo, o el trigo a la cizaña, que ya no se distingue cuál es cuál. Por eso hay muchas iglesias que uno no puede distinguir la palabra de Dios, porque leen la Biblia, y ese apóstol la explica tan bien, aunque termine en pactos, en promesas, en profecías, pero es que explicó la palabra de Dios. ¿Cómo no es un hombre de Dios si es que habló la Biblia? Leyó la parábola del trigo y la cizaña. Aunque después dijo: el Señor me dice que tú eres un trigo hermoso y que vas a dar muchas semillas, mi hermano. El Señor me muestra ¿No hacen eso? ¿Ya qué hizo? Levantó el ego de ese hermanito, de esa hermanita. Y tal vez el hombre que está más pajarito que, ¿cierto? No podemos diluir un poquito la palabra, porque la cizaña se va a confundir en trigo. Si no confundimos la palabra, si no la diluimos, si no le metemos ni psicología, si no le metemos sociología, humanismo, si no le metemos la constitución política que dice que la libertad de expresión, la libertad de género sexual, la libertad de la dosis mínima, si no hablamos del pecado como pecado, la estamos ¿qué? Diluyendo. Entonces el hermanito puede venir aquí después de pegarse su areto en la calle y no le decimos nada. No porque le digamos: soy drogadicto, sino le decimos lo que dice la palabra. Eso no es, mi hermano. La iglesia de Cristo es una iglesia que la construye Él. Él es el que la hace. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir estudiando el consejo sabio, que es su palabra, entendiéndola como en el discipulado preguntamos, en el discipulado crecemos, en el discipulado nos damos correíta, y en el discipulado llevamos las cargas los unos con los otros. ¿Ustedes han visto a un pájaro cargando a otro pájaro? ¿No han visto un pájaro auxiliando a otro, cogiéndolo de la alita y ven, yo te ayudo a volar? ¿No lo han visto? ¿Pero han visto un árbol que se recuesta en otro árbol y ambos se sostienen y ambos crecen? ¿No han visto un árbol que sus ramas más débiles resultan entrelazadas con las otras y siguen creciendo? Eso es iglesia, mis hermanos. Y la única forma de que la iglesia crezca y sea un ente fortalecido es que yo conozca al hermanito que está a mi lado, que conozca sus debilidades, que él conoce las mías, y entre los dos, ¿qué hacemos? Nos ayudamos, nos fortalecemos, y entre los dos está el Espíritu Santo que nos da la fortaleza para amarnos los unos con los otros.
a pesar de lo feíto que es el hermanito, a pesar de que camina chuchumeco, a pesar de que habla feo, o a pesar de que viste elegantemente, sigue siendo mi hermanito. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Nunca han visto ustedes un pajarito cargando a otro, ni lo van a ver. Cada uno a lo suyo, pero sí van a ver un árbol sosteniendo a otro, ayudando a crecer a otro, injertándose con otro, haciéndose uno solo, ¿cierto? ¿Qué tenemos que ser? Árbol. ¿No tenemos que ser qué? Pajarito, mis hermanos. Hace 8 días, si entendiste el nacer de nuevo, hoy verifica el nacer de nuevo con estar siendo ¿qué? Pajarito. Que te guste la palabra completa, entera. Que no te guste solo lo bonito de ella. Amén. No seamos pajaritos. Si alguna vez lo fuimos, salgamos de esa familia y enterremos tanto las paticas en el árbol que seamos ¿qué? Insertados. Amén. Bendito el Señor, todavía falta mucho. Dentro de 8 ya vamos a ver lo que es apostasía en la iglesia de Jesucristo, ¿vale? Hay varios tipos de apostasía, ¿no? No es solamente profetizar ni hablar de locuras ni decir que somos apóstoles, sino hay otros tipos de apostasía. Dentro de este proceso de las parábolas vamos a entender lo que Jesucristo habló en ella de la apostasía. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Solo alcanzamos a ver la mitad del tema hoy. Bendita tu misericordia, Señor. Padre, Lucas 8:5, donde es otra, la concordancia de las parábolas, Señor, vista desde el punto de vista de Lucas. Nos dice que el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, comida, arrebatada, porque las aves bajaron y se la comieron. Hoy, Señor, siguiendo la oración de intercesión del miércoles, Padre Celestial,